Bueno, pues en este video vamos a hacer otro problema de costeo por procesos, en el cual se nos pide calcular la cédula de asignación del costo. Antes de comenzar me gustaría decir que esta cédula viene siendo la última de las otras dos que ya vimos, que viene siendo la cédula de unidades físicas y la cédula de unidades equivalentes. Esta última cédula precisamente sirve para asignar el costo de sus inventarios y sus unidades terminadas. Por lo tanto, ustedes se pueden, por así decirlo, saltarse las otras cédulas, las del flujo físico y la de las unidades equivalentes producidas. Normalmente yo lo que recomiendo es que hagan todas sus cédulas y al final determinen el costo de sus inventarios. Pero pues para fines de este video vamos a hacer directamente la cédula de asignación del costo, que viene siendo la última, y aquí mismo vamos a derivar las otras cédulas, que viene siendo la física y la de unidades equivalentes. Entonces aquí tenemos un problema con varios puntos y vamos a ver cada uno de estos para ir llenando esta cédula. Entonces primero tenemos lo siguiente. El Molino S.A. presenta la siguiente información para agosto. Se iniciaron 9.000 unidades. Las requisiciones de materiales fueron 148.500 y los costos de conversión de 210.210 pesos. Entonces lo primero que tenemos que hacer, vamos a calcular las unidades iniciadas en el proceso, que en este caso son 9.000 unidades. El formato es este que ven aquí en pantalla y se los voy a leer. Es unidades equivalentes producidas más inventario inicial en proceso igual a unidades disponibles, menos inventario final igual a unidades terminadas. Los inventarios se tienen que multiplicar por sus respectivos grados de avance, tanto como en materiales como en costos de conversión, recordando que los inventarios representan unidades semiterminadas. Entonces esas unidades que son semiterminadas las tenemos que medir en términos de unidades terminadas para poder calcular su costo. Y ahí es donde entra el término del grado de avance. Pero bueno, fuera de eso, ahora sí ya vamos a comenzar con el problema. Aquí nos están diciendo que se inician 9.000 unidades. Eso viene aquí en unidades equivalentes producidas. Entonces en materiales vamos a poner que se inician 9.000 unidades. Y nada más las vamos a poner en materiales porque normalmente la materia prima se añade al principio del proceso. Entonces sus unidades equivalentes en materiales siempre van a ser las mismas con las que ustedes inician. Entonces aquí están las 9.000. Luego, el siguiente punto nos dice, el inventario inicial fue de 5.200 unidades con un costo de 93.600 en materiales y 145.600 en costos de conversión. En este caso nos están dando los grados de avance, 100% de materiales y 70% en costos de conversión. Entonces el inventario inicial en este caso para los materiales es de 5.200 unidades. Y esas 5.200 unidades tienen el 100%. Por lo tanto vamos a colocarlas aquí. Vienen siendo 5.200. Aquí podemos hacer las operaciones, ya podemos calcular las unidades disponibles, sumando los 9.000 más los 5.200 que tenemos en inventario. Y nos va a dar que las unidades disponibles son de 14.200 unidades. Y luego nos están diciendo, el inventario final fue de 6.700 unidades con 100% de avance en materiales y 85% en costos de conversión. Entonces son 6.700 unidades con 100% en materiales. Entonces agarramos las 6.700. Y ya con esto ya podemos calcular las unidades terminadas. Nada más restamos las unidades disponibles menos el inventario final. Y nos va a quedar que las unidades terminadas son de 7.500. Entonces terminamos 7.500 unidades. Estas unidades terminadas van a ser las mismas, tanto como materiales como costos de conversión, porque al final del día ustedes van a terminar unas unidades y tienen que tener todos los elementos del costo. Entonces vamos a poner aquí también en costos de conversión que ustedes terminan 7.500 unidades. Y vamos a checar lo demás, pero para los costos de conversión.
Entonces, inventario inicial viene siendo 5200, que ya calculamos, pero en este caso el grado de avance es distinto. Para costos de conversión tenemos el 70%. Entonces lo que hacemos es multiplicar 5200 por el 70%. Y eso nos da el inventario inicial para el caso de costos de conversión. Aquí tenemos que viene siendo 3640. El inventario final es de 6700 unidades que ya tenemos aquí, pero en costos de conversión tiene el 85%. Entonces es 6700 por el 85%. Nos va a dar que el inventario final en costos de conversión es de 5695. Y ya con esto podemos calcular las unidades disponibles. Tenemos las terminadas y el inventario final. Nada más aplicamos las operaciones contrarias. 7500 más el inventario final nos va a dar 13195. Esas son sus unidades disponibles. Menos el inventario inicial de 3640 nos va a dar 9555. Y esas son sus unidades iniciadas para el caso de costos de conversión. Lo siguiente es vaciar ahora sí los costos. Entonces vámonos con los materiales y los costos de conversión. Vamos a hacerlo de una vez aquí ya con todo. Aquí nos están diciendo en el primer enunciado que las requisiciones de materiales fueron 148,500. Entonces las requisiciones de materiales es con lo que ustedes empezaron en el periodo. Son 148,500 pesos. Y para costos de conversión son 210,210. Entonces hasta ahí vamos bien. Luego nos dice el inventario inicial tiene un costo de 93,600 en materiales. Eso va acá. $93,600 en materiales y 145,600 en costos de conversión. Ok. Ya con esa información podemos calcular el costo de las unidades disponibles. Nada más sumamos 148,500 más 93,600. Nos va a quedar 242,000. 242,100. Para el otro va a ser 210,210 más 145,600 y nos va a quedar 355,810. Entonces por el momento está todo bien. Nada más voy a tratar de acomodar esta información más para acá, para que no se vea tan junta. A ver, entonces aquí teníamos que era 9,000 y cacho de unidades. Déjame las pongo aquí. 9,555, 3,640. Aquí son 3,640, 13,195. 5,695. Y en la última era 7,500.
Entonces nada más para asegurarnos bien que tenemos la información completa. Sí, parece todo en orden. Ok. Entonces ya con esta información podemos calcular el costo por unidad dividiendo el costo total entre el número de unidades. Entonces viene siendo 148.500 entre 9.000 unidades. Nos va a quedar 16.5. En el siguiente son 93.600 entre 5.200 unidades y nos va a quedar 18. 242.100 entre 14.200 unidades, 17.04. Y del otro lado igual, 210.210 entre 9.555 nos va a quedar 22 pesos por unidad. 145.600 entre 3.640 nos va a quedar 40 pesos por unidad. Y en el último 355.810 entre 13.195, 26.96 pesos por unidad. Entonces ya tenemos los costos, los totales y el costo por unidad. Y ahora sí, lo único que nos estaría faltando viene a ser evaluar el inventario final y el costo de las unidades terminadas. Para ello existen distintos métodos para evaluar los inventarios. Tenemos el de primeras entradas, primeras salidas, el de promedio ponderado y el de últimas entradas, primeras salidas. En este caso vamos a usar el de primeras entradas, primeras salidas. Entonces para ello voy a borrar esta información de aquí, que ya no la necesitamos, y vamos a hacer el cálculo para calcular el costo de sus unidades terminadas mediante el método de PEPS. Entonces, ¿qué nos dice ese método? Ese método nos dice que lo primero que entra va a ser lo primero que va a salir. Entonces, aquí en este caso tenemos 7.500 unidades. Esas 7.500 unidades, ¿de dónde las voy a agarrar? De lo primero que entra. Y lo primero que entra siempre es lo más viejo, es decir, el inventario inicial. Entonces, de las 7.500 yo voy a agarrar 5.200 a un costo de 18 pesos por unidad. Y de ahí tengo que completar el faltante. Entonces si ya agarré 5.200, tengo que completar las 7.500. Entonces me hacen falta agarrar 2.300 unidades. Y esas 2.300 unidades las agarro de lo más nuevo, que en este caso son las unidades equivalentes producidas. Yo agarro 2.300 de estas 9.000 a un costo de 16.5. Y esto me va a dar 5.200 por 18 más 2.300 por 16.5. Me va a dar 131.550. Entonces esto viene siendo el costo de mis unidades terminadas, que son 131.550. Ahora el inventario final lo podemos sacar por diferencia nada más, o simplemente checamos cuántas unidades nos sobraron. Entonces habíamos agarrado 5.200 del inventario inicial y habíamos agarrado 2.300 de 9.000. Entonces, ¿cuántas nos sobraron? Pues 9.000 menos las 2.300. Nos sobraron 6.700 unidades a un costo de 16.5 por unidad. Y eso nos da 110.550. Y ese viene siendo el costo de su inventario final.
Entonces ya con esto pues procedemos a calcular el costo unitario del inventario final y las unidades terminadas. Eso ya es muy sencillo. Entonces nos queda que 17.54 viene siendo el costo unitario. Y para el inventario final 110.550 entre 6.700 unidades, 16.5. Y ya terminamos esta columna. Vámonos con la otra, que viene siendo, en este caso, los costos de conversión. Es el mismo procedimiento. También tenemos que evaluar el inventario final de los costos de conversión. Entonces, en este caso, tenemos que las unidades terminadas son de 7.500. Entonces, de estas 7.500 vamos a agarrar 3.640 del inventario inicial. 3.640 a un costo de 40 pesos por unidad. Y de ahí tengo que completar las 7.500. Entonces, si voy a agarrar 7.500 y ya agarré 3.640, pues me hace falta 3.860 unidades que voy a agarrar de mis unidades equivalentes producidas a un costo de 22 pesos. Entonces 3.640 por 40 más 3.860 por 22 me va a dar 230.520. Y ese es mi costo de mis unidades terminadas. Son 230.520. Para el inventario final podemos hacer lo mismo por diferencia o vemos cuántas nos sobraron. Entonces habíamos agarrado 3.640 y habíamos agarrado 3.860 de estas 9.555. Entonces, ¿cuántas nos quedaron aquí? Pues 9.555 menos 3.860. 9.555 menos 3.860. Nos sobraron 5.695 unidades a un costo de 22 pesos. Entonces 5.695 por 22 nos va a quedar 125.290. Y este es el costo de su inventario final de costos de conversión. Ya con esto ya nada más lo calculamos por unidad. Y nos va a quedar que el costo de las unidades terminadas es de 70.73 pesos por unidad. Y para el inventario final 125.290 entre 5.695. 22 pesos por unidad. Y pues esta viene siendo la respuesta a este problema. En sí, pues está un poco largo, la verdad. Pero pues ya depende qué método de evaluación de inventarios quieran utilizar. En este caso el que se utilizó fue el PEPS, el de primeras entradas, primeras salidas. También podríamos utilizar el del promedio ponderado. Si utilizáramos el promedio ponderado, lo que cambiaría sería lo siguiente. En vez de considerar todo lo que hicimos ahorita en el proceso de últimas entradas, primeras salidas y todas esas operaciones que hicimos ahorita en la parte superior, lo único que tenemos que hacer para el caso del promedio ponderado es nada más calcular el costo unitario de mis unidades disponibles, que en este caso viene siendo 17.04 para mis materiales, y para mis costos de conversión tengo un costo unitario de 26.96 pesos. Ambos es para el caso de unidades disponibles, y este costo unitario es el mismo que vamos a utilizar para evaluar tanto el inventario como sus unidades terminadas. Si hiciéramos esas operaciones ahora con promedio ponderado, nos quedaría lo siguiente:
Vamos a hacerlo aquí de una vez para ver cómo quedaría evaluado el inventario, pero con el método del promedio ponderado. Si lo hiciéramos con promedio ponderado, tendríamos que agarrar estos 17.04 tanto para su inventario final como para sus unidades terminadas. Y lo mismo lo haríamos con costos de conversión. Agarraríamos 26.96 aquí y 26.96 acá. Entonces nada más multiplicamos unidades por costo unitario, 6.700 por 17.04, y nos va a quedar 114.168. Y abajo 7.500 por 17.04 nos va a quedar 127.800. Del otro lado 5.695 multiplicado por 26.96. En este caso nos va a quedar 153.537. Y abajo 7.500 por 26.96 nos va a quedar 202.200 pesos. Y ya, pues esta viene siendo su respuesta con el método del promedio ponderado. Este método, pues sí les recomiendo que tengan cuidado con los decimales, porque en este caso pues puede que no den bien las diferencias al momento que ustedes chequen o quieran verificar las operaciones. Pero yo les recomiendo que cuando tengan decimales pues intenten redondearlo, o nada más traten de, pues sí, redondear sus operaciones para que quede de acuerdo con el monto final, que viene siendo el de las unidades terminadas.